mañana, porque seguimos deleitándonos, comiendo tu palabra, Señor, alimentando nuestro espíritu. Gracias porque tuvimos un tiempo de escuela dominical donde aprendimos tu palabra, Señor. Gracias por ese tiempo de oración. Gracias por este tiempo de alabanza y adoración que te hemos dado, Señor. Y nos seguimos deleitando, y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se mueva con poder en medio de nosotros a través de tu palabra, Señor. Y esta palabra que trae vida, Señor, nos redarguya, nos dé aliento, nos exhorte, Señor, todo en tu amor y en tu misericordia, Señor. Y que la buena semilla, Señor, que es tu palabra, esta tarde caiga en la tierra fértil de nuestro corazón y produzca fruto, no al 50, no al 70, produzca fruto al 100 por 1 en nuestra vida, Señor. Y no vuelva a ti vacía la palabra, te lo pedimos, Señor, sino antes cumple el propósito para lo cual se va a hablar esta tarde a nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, al cual le damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dígale al que está a su lado, no me molestes. Dígale, no me molestes. Y usted contéstele, ni tú a mí, ni tú a mí tampoco. A ver, abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Hablar de la fe. Hoy es un tema, yo creo que el máximo ejemplo que tenemos en la Biblia es Hebreos capítulo 11. Todo lo que habla acerca de la fe. Hebreos 11:1, y dígame amén cuando lo tenga. Amén. Aleluya. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie un momentito? Porque honramos de esa forma la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 1. ¿Está conmigo ahí? Le voy a dar la primera lectura y después usted como iglesia le va a dar la segunda lectura. ¿Le parece bien? La leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora ustedes. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puede tomar su lugar. Fe es igual a certeza y convicción. Certeza es convicción de saber algo seguro que viene de Dios. Convicción, seguridad total de una verdad de Dios. Ahora, fíjese cómo dice, también ahí no busque la escritura, segunda de Corintios 5:7 dice que por fe andamos y no andamos por vista. Pero ¿cómo podemos caminar en todo el tiempo en la fe? Si vivimos en un mundo que absorbe, a veces nos absorbe tanto el mundo que a veces no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle a lo que es necesario para poder sobrevivir en este tiempo que es la fe. Porque necesitamos la fe para sobrevivir en estos últimos tiempos. Ahora dice la Biblia que sin fe es imposible que tú y yo podamos agradar a Dios. Y Romanos 10:17 habla acerca de la fe y dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces quiere decir que yo necesito vivir todos los días agradando a Dios, porque sin fe no lo puedo agradar, ¿estamos de acuerdo? Cuando agradamos a Dios, Dios se agrada de nosotros y Dios cumple sus promesas en nosotros. Ahora, hay promesas que no llegan luego, sino que tardan tiempo. Y es ahí donde la fe es probada en nuestra vida. No que Dios nos puede, es probada en nuestra vida esa fe. Porque muchos cuando no llega la promesa, ¿qué pasa? Se desaniman, se apartan del Señor, y muchos a veces queriendo tener una acción buena, a veces queremos ayudar a Dios cuando no se cumplen las cosas. Y de esto quiero hablar en esta mañana, que tiene que ver con la fe y tiene que ver con que tú y yo no necesitamos ayudar a Dios. Si Él te dio una palabra, Él la va a cumplir.
Pasará mejor tiempo, pero Él va a cumplir su palabra. El problema es cuando yo pienso o llego a creer o llego a dudar que Él va a cumplir su palabra y a lo mejor a veces quiero ayudar a Dios. Génesis capítulo 15. Recuerdo la primera vez que llegué al Centro Cristiano Morelos, nunca se me va a olvidar. Llegué en Chor y por ahí uno de los hermanos, Lucio, que servía ahí, me dijo, oye, brother, vete a cambiar, porque iba en Chor y todo sudado, ¿no? Pero recuerdo que esa vez estaba predicando el pastor y recuerdo que una de las palabras dijo que Dios me había llamado y yo así como que, pues sí, está bien. Y mire, han pasado años y he pasado procesos y he pagado consecuencias de mis malas decisiones, como decía en la mañana la pastora, a veces las malas decisiones son catastróficas para nosotros, pero cuando Dios da una palabra, la palabra se tiene que cumplir cuando viene de Dios, pase lo que pase, pase lo que pase, ¿no? Y para mí fue catastrófico, pero hoy puedo ver que su palabra se sigue cumpliendo en mí porque sigo al Señor, amo al Señor con todas mis fuerzas, camino en la fe todos los días a pesar de las circunstancias. Y aprendí también que no debo de ayudar a Dios a que se cumplan sus propósitos o su palabra en mi vida. Génesis capítulo 15. Si hablamos de fe, pues automáticamente nos vamos a la vida de Abraham. Dice la Biblia que Abraham fue llamado el padre de la fe, ¿verdad? Fue llamado amigo de Dios. Pero ¿sabe una de las cosas que tuvo Abraham? Fue que en algún momento de su vida, después de que Dios le da una promesa, él piensa que Dios no va a cumplir su promesa. Y yo quiero decirte esta tarde que si Dios lo dijo, Él lo hará. Porque no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Si lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Dice Génesis capítulo 15, versículo 1. ¿Está conmigo? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová. ¿Está hablando Dios? Está hablando con Abraham. Le doy rápido el contexto. Abraham estaba en otra tierra, venía de haber pasado un tiempo con Lot, lo había librado todo, pero Abraham quería tener un hijo, porque en aquel tiempo era mal visto dentro del pueblo de Dios cuando el hombre no podía tener hijos. Y que fuera varón sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque era parte de la tradición del pueblo. Entonces Abraham tiene una necesidad de que ya está casado con Sara, pero no pueden tener hijos. Y yo me imagino que hacían la tarea todos los días, pero no quedaba embarazada Sara. Entonces era algo que le afligía a Abraham. Ahora, no sé qué nos esté afligiendo en nuestra vida espiritual o en nuestra vida secular, pero hay una promesa de Dios para nuestra vida. La primera promesa que Dios tiene para nosotros es de que no nos perdamos, que procedamos al arrepentimiento para que estemos con Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los propósitos principales que quiere Dios en nuestra vida es que nuestra vida sea eterna con Él. ¿Ok? Entonces Abraham tiene una gran necesidad, no puede tener hijos su mujer, tiene un promedio de entre 60 y 70 años cuando Dios se le aparece ahí en esa tierra de donde ha salido, de donde lo ha sacado, y dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Y esta mañana el Señor nos dice también, no temas, y di tu nombre. A mí me dice, no temas. ¿Vas a ir al hospital? No temas. Abraham le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Y respondió Abraham. Ahora quiero que vea ahí, Abraham no está escrito con H. Ahí es Abraham sin H, porque Dios todavía no establece el pacto con él. Cuando ya establece el pacto con él, ya lo podemos ver más adelante en Génesis 16, 17, que ya es Abraham
porque Dios ya establece un pacto con él. Aquí todavía no hay ningún pacto con él. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Le está diciendo, tengo una necesidad, Señor, quisiera que nazca un hijo entre Sara y entre mí, pero no creo porque no lo podemos ver, y creo que un esclavo va a ser el que va a heredar. Y entonces el Señor dice, luego vino versículo 4, otra vez a él, ¿qué vino? Palabra de Jehová. Dios vuelve a hablar con él. Primero ya le dijo, vino la palabra, le dice, no temas, yo soy tu escudo. Y ahora vuelve a venir la palabra de Jehová diciendo, no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y entonces Abraham empieza a pensar que ya tiene cierto tiempo viviendo con Sara, su mujer. Y Abraham entonces empieza a pensar humanamente que no puede quedar embarazada y es un problema para él. Y lo lleva fuera el Señor porque él conoce lo que Abraham tiene como necesidad. Dios lo conoce. Dios conoce nuestra necesidad. Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Dios siempre nos da más allá de lo que nosotros estamos pidiendo, de lo que nosotros estamos esperando. Es que Dios siempre nos da más. Fíjese, Abraham quería un hijo, él se conformaba con un hijo y le dice al Señor, no, espérate, no te va a heredar sino que vas a tener un hijo tú con Sara. Dice, y lo llevó fuera, versículo 5, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo Dios, así va a ser tu descendencia. Tú me estás pidiendo uno, pero yo te voy a dar más allá de lo que me estás pidiendo, porque Dios es así, es vasto para darnos las cosas. A veces pedimos una cosa y Él nos da en abundancia, porque tenemos un Dios que es así. Ahora dice, lo lleva, le dice, mira las estrellas, cuéntalas si las puedes contar. Y aquí viene lo bueno. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quiere decir que cuando yo le creo a Dios en su palabra, lo que Él dice en su palabra, cuando yo le creo a Dios la promesa que me ha dado, a lo mejor Dios te ha dado una promesa por medio de los pastores, a lo mejor algún hermano vino y te dijo lo que Dios iba a hacer en tu vida, o cuando abres la Biblia, ves las promesas que dice ahí. Ahora dice la Biblia que cuando yo creo, me es contado por justicia delante de Dios. Viene la justicia de Dios a mi vida por creer. Dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y le dijo el Señor otra vez, le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande obscuridad cayó sobre él. Fíjese la historia, Abraham está platicando con Dios. Dios le está diciendo por medio de la revelación, de la visión y de su palabra, le está diciendo lo que va a hacer en su vida. Pero dice que cuando cae la tarde, la noche, Abraham se apresura y parte las aves, pero dice que cuando viene la noche empieza a entrar, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Cómo puede alguien tener temor si está con Dios? Yo dije, pero ¿cómo? Si Abraham está con Dios, está platicando con Dios, le ha creído a Dios, está en la justicia de Dios, ¿por qué cuando llega la noche y cae la noche,
¿por qué viene el temor sobre Abraham si él está con Dios? ¿Puede alguien que está con Dios tener temor? No podemos tener temor cuando estamos con Dios. Cuando nuestra fe está alimentada todos los días en el Señor, no podemos tener ese temor más de la noche. Pero dice, sin embargo, sobre Abraham, dice, cayó una grande oscuridad. Era una grande oscuridad, dice, y vino el temor sobre él. ¿Por qué vendría el temor sobre Abraham si él estaba con el Señor? Si estaba la presencia de Dios. Y luego fíjese, todavía no nace su hijo, todavía no nace esa multitud. Cuando le dice, cuenta las estrellas y las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Todavía no nace esa generación. Dice, entonces Jehová le dijo a Abraham en el versículo 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Todavía no tiene el hijo, todavía no es padre de multitudes, y ya el Señor le está diciendo, pero esa generación, esa descendencia va a ser oprimida, va a vivir en tierra ajena, va a ser esclava por 400 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si Dios lo estaba bendiciendo? ¿Qué pasó con Abraham si Dios le está diciendo, mira, vas a tener un hijo, Sara va a tener un hijo contigo? De mediodía, cuando tiene el encuentro con el Señor, a la noche cambió todas las cosas. La promesa, padre de multitudes, pero al final le dice el Señor, toda esa generación tuya, dice, va a ser esclava y va a ser oprimida 400 años. ¿Dónde estuvo el error de Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué piensa usted que haya pasado? ¿Qué pasó, Francisco, con Abraham? Estaba él con Dios. ¿Cómo pudo venir el temor? Pero ahí dice la Biblia, dice, y le creyó a Jehová, y dice, y le es contado por justicia. Y Dios lo toma por justicia porque Dios sabe que le ha creído la visión que le ha dado. Pero dice, en la noche viene el temor de la oscuridad. Bueno, ¿qué sucede con Abraham? Sucede que Abraham se adelanta a lo que Dios le está diciendo. Le voy a explicar cómo está el asunto aquí. Pasa la visión. Y entonces pasan los años y Abraham se da cuenta, usted puede leerlo sobre la vida de Abraham, Abraham se da cuenta que Sara sigue sin tener hijos. Después de esta visión, Abraham se sigue dando cuenta que Sara sigue sin tener hijos, porque dice la Biblia que era ya casi de 100 años y Sara de 90, cuando le da la noticia a Sara, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en ese proceso de la visión hasta los 90 y 100 años de Abraham? Que Abraham se desespera, que Abraham empieza a dudar de la palabra, que Abraham se sale de la justicia de Dios, como ahí dice, le creyó y le es contado por justicia, pero pasan los años, no se cumple la promesa, su fe se empieza a debilitar porque ya duda de lo que Dios le dijo cuando tenía entre 70 años, pasan los años, Sara es más grande, dice Sara, ya se me fue la costumbre de las mujeres, no creo que esto sea posible, pero un día despierta y se da cuenta de que está embarazada. ¿Pero qué hizo Abraham en ese proceso? Dice que fue y tomó a Agar, su esclava, y se metió con Agar, porque empezó a dudar de lo que Dios le había dicho que iba a hacer. ¿Cuál era la promesa? Que él iba a tener un hijo con Sara. Pero pasaron los años y dijo no. Y eso sucede cuando usted y yo no alimentamos nuestra fe. Cuando dejamos de alimentar la fe por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión con el Señor, es que nosotros empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer o de lo que Dios dijo que iba a hacer sobre nuestra vida, y es cuando queremos ayudar un poco a la visión. El problema de Abraham es que trajo una consecuencia, y voy a retomar la palabra que dijo la pastora en la mañana, trajo una consecuencia catastrófica
para una generación que todavía no nacía, para un hijo que todavía no venía en la promesa, pero trajo esclavitud, trajo dolor, trajo opresión sobre esa generación. ¿Por qué? Por adelantarse y por dudar de lo que Dios dijo que iba a hacer. Y ahí tenemos el gran problema hasta hoy en día. Entonces, él se mete con Agar porque no piensa que Dios va a hacer el milagro con Sara. ¿Y qué pasa? Que nace Ismael, pero a los pocos años nace Isaac. Y genera un problema tremendo, hasta hoy en día. Porque los ismaelitas pelean también, que son los árabes, toda esa descendencia de los árabes. Ellos pelean la paternidad. Pero sin embargo Dios le había dicho a Abraham, no, espérate, no te va a heredar ni el sirviente ni el damaseno, vas a tener un hijo. Y pasan los años y todavía se ve todavía más difícil que Sara pueda quedar embarazada. Por eso dice ahí en Génesis 21, 5, 17, dice, Abraham tenía 100 y Sara 90 cuando sucede lo que Dios había dicho que tenía que suceder. Ahora, ¿por qué esa generación sufre la opresión en tierra ajena y es esclava? El problema es que cuando Dios le dice lo que acabamos de leer, le dice Dios, mira, está bien, voy a establecer un pacto contigo, tráeme un carnero, tráeme un becerro, tráeme una tórtola, tráeme un palomino, pero jamás, usted puede volver a leerlo con calma en Génesis 15, jamás Dios le dijo que partiera esos animales. Abraham se adelanta pensando que Dios se puede arrepentir de lo que le está diciendo, y Abraham lo que quiere hacer es establecer un pacto de sangre con los animales. Él se adelanta a partirlos, y por eso es que cuando llega la noche dice que bajaban las aves de rapiña sobre los animales que él había partido por la mitad, y dice, y vino una grande oscuridad y un temor cayó sobre él. ¿Por qué? Porque se adelantó a lo que Dios no le dijo que hiciera. Dios nunca le dijo, él le dijo, tráeme esto. No sé qué iba a hacer Dios con los animales, pero Abraham tenía que hacer lo que Dios le estaba diciendo. Sin embargo, Abraham se adelanta pensando que Dios se puede arrepentir y dice, yo los parto y ahorita la sangre y hago el pacto con Dios. Por eso dice el Señor que viene después una grande oscuridad y un gran temor, y entonces termina diciéndole el Señor, pero esa generación va a vivir oprimida 400 años y va a ser esclava en tierra ajena, por causa de Abraham. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 400 años. 430 años. ¿Y cómo salió el pueblo de ahí? Con gran riqueza, salieron con gran riqueza. Ahí le está diciendo, pero también dice ahí el versículo 14 de Génesis 15, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso van a salir con gran riqueza. ¿Se cumplió lo que dijo el Señor? Se cumplió lo que dijo el Señor. Y entonces Abraham se mete en un gran problema, porque Ismael empieza a crecer. Pero Dios le había dicho que iba a tener un hijo con Sara, y entonces nace el hijo de la promesa, que es Isaac. 90 años, imposible para una mujer, imposible que pudiera ella quedar embarazada. Y Abraham 100 años, era algo naturalmente imposible. Pero ¿sabes una cosa? El Dios que tenemos hace lo imposible posible. Y cuando Él da su palabra, se cumple su palabra. Cuando Él dice su palabra, se cumple su palabra en tiempo y forma. Y entonces el problema se genera, ¿verdad? Hasta hoy en día, ¿por causa de qué? De que el padre de la fe deja de creer y se sale de la justicia de Dios. Quiere decir que cuando yo no creo en lo que Dios ha dicho que va a hacer de mi vida, me quito de la justicia de Dios. Por eso dice ahí la palabra, porque por fe andamos, no por vista. Si caminamos por vista, nos vamos a dar cuenta las cosas que nos pueden desanimar. Pero dice, cuando yo cambio mi enfoque
y empiezo a caminar por fe, empiezo a avanzar hacia la promesa que Dios dijo que iba a hacer. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga conmigo, necesario, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, yo necesito agradar a Dios creyendo que hay Dios. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Cuántos años fue sometida la fe de Abraham a esa prueba? Hasta que se cumpliera lo que Dios había dicho que iba a nacer un hijo de Sara. Pero Abraham no pudo someterse y soportar esa prueba. Ahora usted y yo vivimos en un tiempo diferente. Ahora tenemos al Espíritu Santo, que uno de los frutos que tiene el Espíritu Santo dice que es la fe. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero uno de los frutos es la fe. Si yo no alimento mi fe, si yo no puedo mantenerme en esa fe constante con Dios, cuando sea sometida a prueba la fe, me voy a apartar. Y puedo cometer un error como el de Abraham que afecte a mis generaciones. De modo que yo debo de aprender a esperar. Usted y yo debemos de aprender a esperar en el Señor. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él dijo que cuando vengan todas esas cosas y cuando venga el día del Señor, Él dijo que vamos a ser arrebatados, que vamos a ser llevados con Él. Que usted y yo, por mantener esa fe, no vamos a atravesar la tribulación, porque Él lo dijo. Pero si yo no mantengo esa fe viva, constante, cuando venga y sea sometida a la prueba, voy a caer. Y voy a cometer errores, decía la pastora, catastróficos, que pueden afectar a mis hijos y a los hijos de mis hijos, a mis generaciones. Ahora dice Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia. Pronto hará justicia el Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Señor por nuestra vida, ¿nos encontrará con fe? ¿Estaremos guardando la fe que le agrada a Dios? ¿La fe inquebrantable? La fe que sabe esperar en tiempo, el tiempo de Dios, la fe que no se adelanta a querer ayudar a Dios. ¿Usted cree que a Dios se le olvidan las cosas? Si usted piensa que a Dios se le olvidan las cosas, es que no conoce la grandeza de Dios, hermano. Porque cuando Dios dice una cosa, se cumple. Es eterno el Señor. Vea lo que ocasionó a Abraham. Se adelanta a lo que Dios no le dice. ¿Y qué tuvo? Una consecuencia catastrófica con esa generación que todavía no nacía de él. 90, 100 años y cumplió su palabra. No sé cuánto tiempo más tú y yo tengamos que esperar para ver cumplida su palabra en nuestra vida. Pero una cosa, de esa cosa sí estoy seguro, que si guardamos nuestra fe, que si alimentamos nuestra fe, estaremos en la justicia divina de Dios. Y en la justicia divina de Dios, decía muy de acuerdo todo lo que estaba predicando en la mañana la pastora. Mis actos tienen consecuencias, pero también su misericordia extiende justicia sobre mí. Claro que voy a enfrentar las consecuencias, pero ahí va a estar su misericordia y su justicia para ayudarme a enfrentar las consecuencias. Pero yo me debo de mantener caminando por fe. ¿Y qué es la fe? Dice, es la convicción, es la certeza. ¿Cómo mantengo mi fe? Dice, puestos los ojos en Cristo Jesús. Si tú y yo no podemos mantener nuestra mirada puesta en el Señor,
vamos a caer. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Él nos ha dado grandísimas promesas para que por Él las llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, fíjese, todo parte de la fe, todo es parte de la fe, todo esto viene por consecuencia de la fe. Y luego dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que abundar. Y dice el 9, pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene la fe desarrollada, ¿cómo se desarrolla la fe? Añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y es una cadena que dice el Señor. ¿Cómo puedo yo hacer que mi fe se mantenga firme? Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es miope, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quien no tiene la fe desarrollada, dice, tiene la vista corta y va a ver nada más lo que tiene al frente. Por eso dice la palabra, pero andamos por fe. Y cuando caminamos en la fe, entonces sabemos que nuestra meta es el cielo. Yo sé que mi meta es el cielo, mi meta es llegar al cielo. Y tengo la convicción, la certeza de que Dios lo va a hacer. Voy a concluir con esto. A veces la presencia de Dios se vuelve en nosotros una costumbre. Y cuando la presencia de Dios se vuelve costumbre, ya no permite que desarrollemos la fe. ¿Se acuerda de la casa de Abinadab? Abinadab es un hombre donde es llevada el arca. 1 Samuel 7, 1 al 2 dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová, la presencia del Señor. Pero se volvió una costumbre la presencia de Dios en Abinadab y en su hijo. Y a veces nosotros dejamos que la presencia de Dios se vuelva una costumbre y nos limita a desarrollar nuestra fe. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. 20 años tuvo Abinadab en su casa el arca, la presencia de Dios. 20 años y no pasó nada sorprendente. Dice, y pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba solamente en pos de Jehová. Porque se volvió una costumbre. Y cuando se vuelve una costumbre en nosotros la presencia de Dios, es que ya no alimentamos nuestra fe. Y la fe se debe de alimentar todos los días. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros hacemos costumbre de la presencia de Dios, no podemos alimentar nuestra fe, la fe que le agrada a Dios, la fe que vence el mundo. Esa es la fe que quiere el Señor en nosotros. Y entonces cometemos errores. O pueden pasar 20 años como en la casa de Abinadab y no pasar nada sorprendente. Porque ya no hay fe. Porque la fe se queda estancada, como las aguas estancadas.
hasta huelen feas las aguas estancadas. Pero nuestra fe debe ir en aumento todos los días para poder resistir el tiempo que nos toca vivir. Y el otro ejemplo, una vez se lo prediqué aquí, la casa de Obed-edom, la misma arca, la misma presencia del Señor, pero en la casa de Obed-edom en 3 meses sucedieron cosas grandísimas que toda la gente se empezó a dar cuenta y le fueron a decir: rey, allá donde dejaste el arca en la casa de Obed-edom, todo está siendo bendecido por causa del arca, por causa de la presencia de Dios. ¿A dónde está nuestra fe? Porque quien no tiene estas cosas, dice, es corto de vista, es ciego. ¿Y usted cree que el Señor nos quiera ciegos? El Señor nos quiere que caminemos por fe, que andemos por fe todos los días, no por vista, por fe, agradando a Dios. El que camina por fe todos los días es el que agrada a Dios en todas las cosas. El que camina por vista se vuelve amigo del mundo también. Y el que se vuelve amigo del mundo se queda ciego, no puede ver más allá de lo que está delante de él. Así que, como dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si Dios dijo que iba a hacer algo en tu vida, lo va a hacer. Pero tienes que mantenerte en la fe, porque si no, puedes cometer una acción como la de Abraham, el padre de la fe, que afectó sus generaciones por no creer lo que Dios podía hacer con él, lo que Dios había dicho que iba a hacer de él. Amén. Cierra tus ojos ahí, amado hermano. La fe es un fruto que se da y se alimenta como resultado de buscar la presencia de Dios todos los días. No podrás ser victorioso en la vida si no alimentas la fe. No podrás salir avante en las situaciones de la vida si no alimentas la fe. Porque la fe mantiene viva la esperanza, y esta esperanza no avergüenza. Nuestra fe no avergüenza. Nuestra fe no nos va a avergonzar. Yo una cosa sé, que no voy a quedar avergonzado el miércoles. De verdad, yo lo creo. Yo creo que mi riñón sigue trabajando y que mi riñón va a seguir funcionando. Mi fe no me va a avergonzar, mi fe en el Hijo de Dios, mi fe en la palabra que Él dijo. Yo lo creo. Y a lo mejor tú en una situación diferente, pero dice que mi fe yo la debo de mantener constante, alimentada constante. Y la fe viene por el oír, y el oír por el celular. No. La fe viene por el oír y el oír por el Facebook. No. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras. Y vino palabra de Jehová a Abraham, y vino palabra de Jehová y le dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes esas palabras que traen vida eterna para nosotros? Amén. Cierre sus ojos ahí un momento. Gloria a Dios. Me encanta lo que dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Quieres añadirle conocimiento a tu fe? Lee la Biblia. Al conocimiento, dominio propio, porque cuando leas la Biblia vas a tener fe y vas a tener dominio propio ante todas las situaciones. No te vas a adelantar como Abraham. Al dominio propio, paciencia. ¿Cuánto tiempo va a tardar en cumplirse la promesa? No lo sé, pero voy a esperar. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y Él respondió. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, mi amor. Al afecto fraternal, ese amor que viene de Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, deben de abundar. A lo mejor nuestro recipiente de fe se está secando. A lo mejor ya no tenemos el litro, a lo mejor tenemos nada más la mitad o menos, no lo sé, pero dice, esto debe de abundar.
porque no nos dejará estar ociosos ni sin fruto. Y la fe sin obras es muerta. De modo que mi fe debe de producir frutos, debe de producir esas obras para que no sea una fe muerta. Dile: Señor, yo quiero esa fe. Alimenta mi fe. ¿Cuánta fe te falta? ¿Cuánta fe necesitas para el problema que estás enfrentando? ¿Cuánta fe necesitas para salir avante de la enfermedad? ¿Cuánta fe necesitas para mantenerte firme contra las acechanzas del enemigo? Porque la fe en el Hijo de Dios jamás nos va a avergonzar. O tal vez sea el momento de decirle: Señor, creo que no le estoy dedicando tiempo a alimentar mi fe. Porque todos tenemos la Biblia en casa, todos tenemos su palabra preciosa. Es tener las vitaminas y no tomar esas vitaminas. Y comer chatarra. Pero creo que podemos cambiar nuestra mirada. Creo que podemos cambiar esta tarde el enfoque de nuestra vida y entonces empezar a caminar por fe y no por vista. Pedro tiene que entender la lección de una forma terrible, dolorosa, porque cuando se van a llevar a Jesús, él saca la espada y le tira el espadazo al hombre y le dice al Señor: ¿no has entendido que no es así? Tiene que entender de esa forma. Tiene que arreglar el Señor la situación que ha hecho con ese soldado al que le voló la oreja. El Señor tiene que arreglar la situación, pero le dice: ¿no entendiste? ¿No has entendido en 3 años? ¿Cuánto tiempo llevamos en el Señor? Yo llevo más de 25 años y lo sigo entendiendo. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el Señor? Y a lo mejor hoy te dice el Señor: ¿no has entendido que es con fe? ¿O cuánto tiempo más quieres que pase? En la casa de Abinadab pasaron 20 años y no pasó nada sorprendente. De a oídas te había oído, Señor, pero ahora te conozco. Ya no conozcas al Señor de a oídas. Conócelo personalmente cada día más. Y entonces te das cuenta qué sorprendente es el Señor. Mira, a mí todos me dicen: qué rápido te dieron la operación, porque es un mundo de gente el hospital, es un mundo de gente, créemelo. Y gente que está esperando 2, 3 meses, está esperando una operación más. Pero dije: no, yo soy tu hijo, Señor, tengo fe. Hablo cada 3 días con el pastor y me habla de la fe, me habla de la confianza, y yo alimento mi fe. Y me alimento en su palabra y oro y busco y estoy en su palabra. Entonces, si Dios lo pudo hacer tan fácil de decir: no, en 15 días, pues también sé que el jueves voy a estar yo bien sin estas cosas y me voy a gozar, y entonces ahí sí voy a poder danzar. Ahorita no puedo danzar, pero me muero de ganas de danzar, porque me encanta a mí alabar a Dios, pero mantengo alimentada mi fe. Padre, yo te doy gracias esta tarde, porque todos los que estamos aquí te conocemos de tiempo, Señor. No te conocemos de ayer, Señor, te conocemos de tiempo, de años algunos, Señor. Y siempre ha estado tu palabra delante de nosotros, Señor. Ha estado tu palabra ahí poderosa, Señor. Perdónanos, Padre, por no alimentar nuestra fe, Señor. Perdónanos. Pero necesitamos alimentar esa fe, como tú dices en la palabra, como un pequeño grano de mostaza, Señor, para mover las montañas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Tal vez nos hemos desgastado, Señor, peleando en nuestras fuerzas, caminando por vista, en nuestras fuerzas, Señor.
Y no nos hemos dado cuenta todavía que al caminar por fe, Señor, tú peleas nuestras batallas, Señor. Tú nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, Señor. Provoca hambre de tu palabra en nosotros, Señor. Así como a lo mejor podemos tener una adicción a las redes sociales, provoca una mayor hambre por tu palabra, Señor. Para alimentar nuestra fe, Señor, y que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo, Señor. Con la fe, Señor. Dile cuánto quieres de fe al Señor. Dile, yo quiero fe. Quiero ver lo sorprendente, no como en la casa de Abinadab, Señor, que en 20 años ya no veían lo sorprendente que eres por siempre. Pero sin embargo en la casa de Obed-Edom, Señor, en 3 meses vieron cosas sorprendentes, Señor. Y no nada más ellos en casa, sino que los que estaban cerca de ellos vieron lo sorprendente que tú estabas haciendo con ellos, Señor. Así nosotros, Señor, esta tarde queremos caminar en esa fe que mueve montañas, Señor. Porque no seremos avergonzados, Señor. Porque tú no eres el Hijo del Hombre para que mienta ni se arrepienta. Lo que has dicho y lo que está en tu palabra es y se cumplirá, Señor. Y la promesa que nos has dado, Señor, se cumplirá. Y esperaremos con paciencia a ver cumplida tu palabra en nuestra vida, Señor. Dígale al Señor cuánto quiere usted de fe. ¿Cuánto quiere usted de fe? Necesitas alimentar la fe, Verónica. Necesitas alimentar toda esa fe otra vez en tu vida. Porque Dios te va a llevar más allá de lo que estás viviendo. Pero es tiempo, conoces la verdad de Cristo, igual que yo. Hazlo. Dile, aquí estoy, Señor. Necesitas esa fe. Necesitas esa fe para sacar adelante a Isaac. Necesitas esa fe todavía. Cierre ahí sus ojos. Cierre ahí sus ojos, dígale.